Ángel Gutiérrez, economista y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, en la Gran Bretaña. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública en áreas vinculadas a la atención de zonas marginadas y a grupos sociales vulnerables, dentro de los que destacan el haber sido director del Instituto Nacional Indigenista en los estados de Michoacán, Puebla y Oaxaca, coordinador de evaluación de proyectos del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados para todas las regiones indígenas del país, subdirector en el área de desarrollo regional en la Secretaría de Programación y Presupuesto, además de realizar trabajos en investigación política y análisis de procesos electorales. Cuenta con experiencia en el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo social, desigualdad y marginación, y posee conocimientos y experiencia sobre análisis político. En la emisión de hoy, el doctor Víctor Orozco entrevistará a Miguel Ángel Gutiérrez sobre el tema Visión de futuro, preparándonos para la transición. Miguel Ángel, uno de los problemas pues que han ocupado la mente y el talento de muchísimos pensadores, historiadores, politólogos a lo largo de los siglos ha sido de la participación social en los grandes procesos históricos y en los proyectos nacionales. Para el caso de la historia de México, igual como sucede en la mayoría de las naciones del mundo, pues unos ponen el acento para definir los resultantes de esos procesos históricos en la actuación o en la participación de los caudillos, de los grandes dirigentes de masas, de los líderes, capitanes, militares, etcétera, ¿no? Y otros mucho más en la participación de los ciudadanos o de la población en general, ¿no? En este ir y venir de las dos grandes protagonistas pues en procesos sociales, ¿cómo ubicarías tú la participación ciudadana, sobre todo en momentos cruciales de definición política en el país? Yo creo que el asunto de la participación ciudadana se puede ver desde dos ópticas diferentes. Una, la que se va dando de manera progresiva durante los procesos en los cuales se van conformando las movilizaciones, y otras cuando el movimiento ya está manifestándose en forma evidente. Yo creo que es imposible que aparezca un liderazgo si no hay previamente un trabajo muy amplio en sectores de la población. Creo que es una participación que usualmente se da de manera aislada, está motivada por las condiciones sociales, políticas y económicas que se viven en la sociedad, y en forma paralela se van formando los liderazgos que en su momento aparecerán para conducir el proceso, ¿no? Yo creo que son imprescindibles ambos y que pueden tener pesos específicos distintos a lo largo del proceso también. Habrá momentos en que la movilización ciudadana se da en forma espontánea y en su mismo proceso va apareciendo el liderazgo que lo representa. Y en otros casos el liderazgo también puede conducir a ampliar la movilización para que se manifieste con plenitud. Entonces yo creo que es una relación íntima que no es permanente, que es dinámica y que depende mucho de las condiciones específicas de la sociedad y hoy cada vez más del contexto internacional. Ahora, pues sobre este problema de la participación social o de la participación ciudadana, pues se presentan muchísimas vertientes y una problemática muy compleja. Una de estas vertientes que a mí en lo personal me ha preocupado siempre es cómo estos grandes movimientos sociales, donde se produce, así hay la llama de la participación ciudadana, cómo pueden garantizar la continuidad, la permanencia, la pertinencia, la posibilidad de completar tareas y no ser, acudiendo un dicho muy mexicano, llamaradas de petate, ¿no? Que se hace la gran conversación, se apaga y no quedó nada, ¿no? Cómo
cómo se podría plantear esto el problema y cómo la solución para que estos movimientos tuvieran continuidad en formas organizativas o en otro tipo de... Yo creo que está íntimamente relacionado con las condiciones que lo generan, ¿no? Si hiciéramos nosotros referencia al tema de la Revolución Mexicana, veríamos que aparecen de manera simultánea al final del Porfiriato la necesidad de plantear la renovación del sistema de una dictadura octogenaria que por razones naturales iba a desaparecer. Aparece en esa circunstancia la aspiración de democracia muy representada por Madero, que de alguna manera estaba representando a cierto sector de su clase social que representa, pero al mismo tiempo representaba una inquietud más amplia de democratización en sectores educados de la sociedad de aquella época. Paralelamente, la injusticia social, muy representada en el sector agrario, va cobrando también una dinámica de protesta justificada por las condiciones generales de vida. Se van dando en forma progresiva y paralela, y cuando se da el momento electoral aparece visible el liderazgo de Francisco Madero, pero era un liderazgo que representaba nada más parte de la inquietud que se vivía en la sociedad en ese momento. Por ser él quien lleva la vanguardia en el proceso revolucionario, otras fuerzas sociales que también de alguna manera están vinculadas fundamentalmente porque tienen un adversario común, hacen convergencia para realizar el movimiento. Sin embargo, por tratarse de circunstancias que no son incluyentes, Madero pensaba que el problema era exclusivamente político. Zapata de alguna manera señalaba con toda oportunidad, con toda certeza, que el problema en realidad era de injusticia social. Y finalmente, ambos movimientos se encuentran en el mundo de la política, que generan una fisura que da la oportunidad para un golpe de Estado por Huerta, ¿no? Entonces, es bien importante que en los procesos políticos la dirigencia tenga la lucidez de ver objetivamente, tener una lectura precisa de qué es lo que está sucediendo en la sociedad dentro de un contexto internacional desde aquel entonces, más ahora. Pero además de tener esa visión, tener la capacidad de generar convergencia y sumar a la causa las inquietudes que son afines, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que las movilizaciones políticas que se dan en los movimientos sociales deben estar muy integrados, tanto en el liderazgo que se plantea como en la movilización social que lo acompaña, pero sobre todo atendiendo muy bien a las diferencias específicas que hay en esa amplia base social para que el movimiento no salga de alguna manera de un horizonte constructivo, que es el riesgo que muchas veces sucede, ¿no? Bueno, este ejemplo que tú pones en la historia de México es un ejemplo clásico, muy socorrido, dijéramos, muy estudiado, porque es un buen ejemplo de la relación entre el dirigente y los movimientos de masas o los movimientos sociales, ¿no? Y eso pues lleva a plantear el problema general. ¿Cuál es el papel del líder, del dirigente? Si será el de fecundar, impulsar, desarrollar el movimiento, o será el de ponerle una contención en un momento dado cuando considere que está sobrepasando, ¿no?, las expectativas o las aspiraciones, o en fin. Eso lleva a dos situaciones: o el líder se despega del movimiento y se queda solo, o es rebasado por el mismo, ¿no? En la historia de México pues podrían encontrarse ejemplos de los dos eventos, ¿no?
Esto que tú hablas, el ejemplo que tú pones creo que es muy ilustrativo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería para ti el papel del líder? Porque eso lo encontramos en cada momento, hoy mismo, en los movimientos sociales actuales. Encontramos qué debe hacer pues el dirigente. Yo siento que los verdaderos líderes no lo son por ambición propia y no lo son porque quisieran llegar a tener algún papel destacado, no lo son para compensar alguna insuficiencia en su personalidad. Yo creo que los líderes verdaderos los hacen los pueblos. Se construye lentamente y de alguna manera llega un momento en que el líder se vuelve portador de una inquietud generalizada de la sociedad a la que pertenece. Yo creo que es ahí cuando la posibilidad de divorcio disminuye significativamente. Quien conduce el movimiento al mismo tiempo es conducido, y quienes son conducidos influyen también en el liderazgo, ¿no? Cuando el liderazgo es inventado por la televisión en la época actual, o cuando se trata simplemente de una componente en la cúpula para de alguna manera representar algunos intereses, la posibilidad de fragmentación, la posibilidad de divorcio de lo que realmente está sucediendo en la sociedad y las aspiraciones de la sociedad que la sociedad plantea, pues se vuelven simplemente el problema permanente, ¿no? Hay una desconexión entre el liderazgo y la mayor parte de la población. Y creo que en ese sentido se da la parálisis política que tantas veces y por periodos tan largos suceden en las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que cuando los liderazgos tienen una representatividad verdadera, tienden a ser más efectivos y tienden a estar más en la realidad dinámica que el movimiento está gestando durante su transformación. Hay de repente también, y a veces por excepción habrá que decirlo, esos liderazgos que además tienen la capacidad no nada más de saber cómo llegar y cuándo llegar, sino también cuándo retirarse. Muchas veces se da en el liderazgo la visión distorsionada de una distorsión psicológica personal que tiene que ver con un narcisismo, en el que finalmente se sienten indispensables y prefieren envejecer con el poder cuando el poder en realidad ya dejó pues, de ser funcional para la sociedad, ¿no? En su organización política. Y creo que es importante también, hablando de liderazgos, el reconocer que se requiere de cierta estructura en la personalidad para que se entienda el poder como una oportunidad de servir y no como una oportunidad de cualquier otra alternativa que no tenga que ver con esa motivación fundamental. Bueno, hay otro problema relacionado de luego también con de la relación del liderazgo y los movimientos, pero que tiene más que ver con las organizaciones. Existen muchas experiencias en la historia política en general y en la particular de nuestro país, que estos grandes movimientos ayudan a destruir lo que ya no se quiere, el mundo viejo, el que ya debe superarse, pero se desarrollan en torno a grandes personalidades, a grandes dirigentes, pero luego no cuajan en formas organizativas que los doten de perdurabilidad, que los hagan seguir postulando los principios y seguir desarrollando las aspiraciones que los motivaron, ¿no? Los casos, por ejemplo, diferentes, ¿no? El caso del movimiento vasconcelista en 1929, un movimiento en torno a las elecciones, que el líder simplemente se separa y deja el movimiento al garete, ¿no? O el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que quizá pensando en aquella vieja experiencia prefirió dotar al movimiento, como él lo veía, de una forma organizativa, de un partido político. ¿Tú crees que estos movimientos deberían de confluir finalmente pues en una de esas
el partido político puede ser una de esas formas organizativas, probablemente haya otras, ¿no? Pero es la más conocida, que esos movimientos sociales de participación social que contribuyen a modificar las condiciones deberían de confluir en una organización, en este caso partidaria, en un partido político, o deberían de mantenerse pues así con una participación muy amplia, pero sin acudir a formas orgánicas que les pusieran una camisa de fuerza finalmente. Sí. Yo tengo la impresión de que todo liderazgo responsable debe tener vocación institucional a mediano plazo. Habrá que entender que muchas veces se da un quiebre en la organización social por razones que usualmente están muy justificadas. Y es la sociedad la que está buscando una nueva forma de organizarse y una nueva forma de concebir la vida, ¿no? Los liderazgos en términos generales son necesarios en estas coyunturas. Pero yo creo que el liderazgo lúcido, responsable, debe tender a generar una nueva forma de organizarse institucionalmente en la sociedad y que esas nuevas instituciones representen el aliento nuevo de ese movimiento colectivo, sus aspiraciones, la forma como quieren de alguna manera participar y la manera como también quieren relacionarse los ciudadanos de nueva manera entre ellos, ¿no? Porque el cambio no es nada más con relación a las instituciones, sino también en cómo la sociedad se relaciona consigo misma. Y yo creo que en ese sentido es muy importante esa vocación institucional, porque eso es lo que le da un aliento organizado a la sociedad. Yo siento que de alguna manera el proceso de transformación pudiera pasar por periodos de desorganización aparente, cuando en realidad más que desorganización aparente están buscando en el trayecto la nueva organización de concebir la sociedad, ¿no? Bueno, otro de los asuntos que salen de las propias respuestas que estás dando, de estas cuestiones que estamos planteando, es el carácter de estos movimientos, de esta participación ciudadana. Hablamos en general participación social, ¿no? Pero la sociedad está compuesta de elementos muy diversos, incluso antagónicos, divergentes y a veces antagónicos. Y esos movimientos por lo general, pues al principio pueden ser, por ejemplo, pluriclasistas, pluriétnicos, en fin, que agrupan a sectores que luego empiezan a manifestar las contradicciones internas, ¿no? Sobre todo cuando se llega a la cúspide de la ola de movilizaciones y devienen en alguna organización, pues empiezan a presentarse estas tensiones que antes no se advertían porque el propio movimiento como que las apagaba o las hacía a un lado, ¿no? Pero luego surgen, no es lo mismo como de participación social, hablando de los empresarios, que de los trabajadores, que de los estudiantes. ¿Cómo conciliar o cómo hacer que esa participación ciudadana no se rompa por los antagonismos que se producen en estos movimientos? Bien. Yo creo que la única manera como no se rompen es de nueva cuenta generando instituciones y manifestar en el aspecto jurídico la manera como la sociedad debe relacionarse. Yo creo que cuando hay un adversario común se pueden gestar ese tipo de movilizaciones con apoyos contradictorios, porque no están unidos tanto en lo que están buscando, sino más bien en contra de quién se están manifestando. Cuando desaparece ese adversario, es natural que aparezcan diferencias, y son diferencias que no forzosamente son irreconciliables, pero que deben pasar por un cauce institucional para que la arbitrariedad no sea la que permee en la sociedad, ¿no? Entonces, el marco de derecho es el que puede de alguna manera generar la oportunidad de que la sociedad pueda pasar a otro nivel de organización, pero al mismo tiempo
respetando la ley para lograr dirimir las diferencias que entre ellos existen. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo de este segmento, pero vamos a regresar con otras cuestiones conectadas con eso que estamos hablando. Gracias. Acompáñenos la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con Miguel Ángel Gutiérrez sobre el tema Visión de Futuro, preparándonos para la transición.